Bienvenidos a nuestra inmersión genealógica de hoy. Así es, listos para otra inmersión. Hoy nos vamos a ir al sur, al corazón de Chile. Al Valle del Rapel, Exacto. a desenterrar las raíces de las familias de esa zona. Uy, qué interesante. Un viaje al pasado. Un viaje fascinante, ¿eh? A través de matrimonios, apellidos y la herencia indígena en la región. Claro, porque a veces la historia no se encuentra solo en los libros, ¿verdad? No. Se revela en los apellidos, en los rostros, La... en la herencia viva de un pueblo. Exacto. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de las familias originarias de Rapel, esos promaucaes que desafiaron la colonia. ¿Cómo se entrelazan sus historias con la llegada de los españoles? ¿Se diluyeron en el tiempo o dejaron una huella imborrable? Uy, esa es la pregunta clave, ¿no? Esa es la pregunta. Y para responderla, tenemos que entender primero quiénes eran los promaucaes. Claro, porque no podemos hablar de su legado sin comprender su identidad. Para quienes no estén familiarizados. Los promaucaes eran un grupo indígena que habitaba la zona central de Chile, y el término caciques se refiere a sus líderes. Efectivamente. Justamente, el texto menciona a varios caciques y sus familias. Los Rapelauken, Los Rapelauken. Miyategua, Miyategua. Radewa. Nombres que resuenan a historia antigua. Sí, historia antigua. Y Claro. que nos dan una pista de la complejidad social de la época. Claro. Estos nombres representan linajes, familias que durante generaciones mantuvieron el poder y la influencia en la región. ¿Y qué familias? El texto, por ejemplo, nos habla de doña Josefa Rapelauken, una cacica que a mediados del siglo XIX defendió su territorio con una fiereza que obligó a intervenir al mismísimo vicario. Imagínate la escena. Una mujer Frente a la autoridad colonial. frente a la autoridad Luchando por lo que la pertenecía. por sus derechos. Eso habla de un coraje increíble. Absolutamente. ¿Y qué sabemos de su familia? Porque el texto menciona que hay registros en los archivos parroquiales, ¿verdad? Sí. Claro. Y es ahí donde la genealogía se vuelve una herramienta poderosa. Porque no se trata solo de nombres y fechas, sino de reconstruir vidas, relaciones y entender cómo estas familias navegaron por un periodo de grandes cambios sociales. Claro. Por ejemplo, sabemos que la hija de Josefa, Juana Malhue, se casó con Juan Manuel Peralta, un apellido hispano. Claro. Y su hijo, Santos Malhue, Ajá. se casó con una Díaz. O sea que desde el principio vemos esta mezcla de culturas. Exactamente. Esta fusión de apellidos indígenas como Malhue y Miyategua, Miyategua. con otros de origen hispano. Claro. Peralta Díaz, Peralta, Díaz. Flores, Osorio, Heria. Exactamente. Y esta mezcla no es casualidad, No. Responde a un contexto histórico. Claro. La llegada de los españoles, la instauración de un nuevo orden social. Ya. Estos matrimonios nos hablan de adaptación, de estrategias de supervivencia en un mundo que cambiaba rápidamente. Es fascinante como cada unión matrimonial es como una pieza de un rompecabezas gigante. Totalmente. Al juntarlas nos revela la imagen completa de una época. Exactamente. Y a través de estos matrimonios podemos rastrear no solo la mezcla de culturas, sino también el destino de las tierras que pertenecían a estas familias originarias. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre eso? Claro, la tierra es elemento tan crucial en la historia de cualquier pueblo. El texto no nos da un mapa exacto de qué pasó con cada parcela, pero nos ofrece pistas valiosas. Por un lado, se menciona la venta de tierras, lo que sugiere que algunas familias indígenas pudieron haberlas usado para adaptarse a la nueva realidad económica impuesta por la colonia. Tiene sentido. Si la forma de vida tradicional se estaba viendo afectada a la venta de tierras, podría haber sido una forma de obtener recursos para sobrevivir, para insertarse en el nuevo sistema. Exactamente. Y aquí es donde la genealogía se vuelve aún más interesante, porque al mismo tiempo que vemos la venta de tierras, también observamos cómo otras propiedades pudieron haber pasado a manos de familias hispanas a través de estas uniones matrimoniales que mencionábamos antes. Es decir, que la herencia de la tierra se mezcló. Se diluyó en un mar de apellidos y relaciones que difuminaron las líneas entre lo indígena y lo español. Precisamente. Lo fascinante es que a pesar de esta mezcla, el texto nos dice que aún hoy en día se pueden apreciar rasgos indígenas en los habitantes de Navidad. Es como si la memoria genética se negara a desaparecer, como si la tierra misma conservara la huella de sus primeros habitantes. Es increíble, ¿no? Es como si el pasado nos susurrara a través de los siglos, recordándonos que la historia no se borra, se transforma. Claro, el texto también menciona que la mayoría de los apellidos que predominan hoy en Navidad son de origen hispano. Eso significa que los apellidos indígenas
desaparecieron por completo. No necesariamente. Si bien es cierto que apellidos como Peralta, Flores, Osorio son más comunes en la actualidad, el texto menciona que aún existen familias Millategua y Malhue en la zona. Esas familias son un verdadero testimonio de resistencia, mantener sus apellidos a lo largo de los siglos. A pesar de todas las presiones sociales y culturales, es realmente admirable. Y me lleva a preguntarme, ¿qué hay de las historias, de las tradiciones, de las costumbres de los Promaucaes? Se diluyeron por completo con la mezcla de culturas. Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo sobreviven las tradiciones cuando todo a tu alrededor cambia? El texto no se adentra en detalles específicos sobre rituales o prácticas ancestrales, pero nos da una pista poderosa: la persistencia de los rasgos indígenas en los habitantes de Navidad. Exacto, esos rasgos presentes a pesar del paso de los siglos y la mezcla de culturas. Nos hablan de una herencia que va más allá de lo superficial. Es como si la esencia de los Promaucaes, su forma de mirar el mundo, su relación con la tierra, hubiera impregnado el alma misma de la región. Es una imagen muy poética, pero a la vez muy cierta. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado decir que la gente de tal o cual lugar tiene algo especial, algo único? Quizás sin saberlo estamos hablando de esa memoria ancestral, de esa herencia invisible que se transmite de generación en generación. Totalmente. Y aquí es donde la historia individual se conecta con la historia colectiva. Porque así como los habitantes de Navidad llevan en sus rostros la huella de los Promaucaes, cada uno de nosotros lleva consigo la herencia de sus ancestros. Es verdad. Y a veces basta con escarbar un poco en nuestra propia historia familiar para descubrir conexiones sorprendentes, para entender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Quizás algunos de nuestros oyentes, al escuchar estos nombres, al pensar en la historia de las familias del Rapel, sientan curiosidad por investigar su propio árbol genealógico. Sería maravilloso, ¿no? Porque al final la genealogía no se trata solo del pasado. Se trata de entendernos mejor a nosotros mismos en el presente. Al rastrear las historias de nuestros ancestros, al descubrir de dónde venimos, podemos comprender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Totalmente de acuerdo. Y quién sabe, quizás en ese viaje al pasado encontremos no solo nombres y fechas, sino también respuestas a preguntas que ni siquiera nos habíamos planteado. Quizás descubramos que la historia, lejos de ser algo estático y lejano, es un río vivo que nos conecta a todos. Un río que fluye a través del tiempo, llevando consigo las historias, las luchas y los sueños de quienes nos precedieron. Y que nos invita a seguir explorando, a seguir descubriendo, a seguir conectando los puntos de este fascinante rompecabezas que llamamos historia. Así es. Y con esa invitación a seguir indagando en el pasado, en nuestro propio y en el que compartimos, cerramos nuestra inmersión genealógica de hoy. Esperamos que este viaje a las raíces de las familias del Rapel les haya resultado tan revelador como a nosotros. Hasta la próxima.